Ya hay cuestiones de un minuto de programa. Y como Radi Active se metió, dijimos que no sea solo Emiliano Radi. Aparte, no lejos de ustedes. Porque no, cerquita, metido. Acá se hace una charla esto. Y de esa charla, y pensando un poco en lo que vivió Boca, en lo que va a vivir Boca y la posibilidad ya conocida de que va a ser con Claudio Úbeda, al menos estos primeros meses del año. Y el primer nombre propio que aparece como refuerzo, aun cuando evidentemente faltan detalles, es el de un colombiano. Los caminos se unieron y dijimos, lo necesitamos a él. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a esta mesa, más allá de que él está a distancia, a Óscar Córdoba, hombre de la casa. Óscar, para que nos ayudes a entender un poco cómo ver, cómo observar y qué pensar de este Boca después de lo que Úbeda le pudo aportar al equipo tras lo vivido con Russo en la recta final del 2026, esa frustración ante Racing, pero sobre todo con lo que se viene, que es la vuelta finalmente a una fase de grupos de Libertadores. ¿Cómo estás? Bienvenido a este mediodía de SportsCenter. Buenas tardes, muchachos. Bueno, ya cerca para un nuevo año y que Boca arranque una pretemporada digna para enfrentar una Copa Libertadores. Es importante hacerla de buena manera y esperemos que Úbeda la tenga muy bien planificada para darle ese galón extra que se necesita para enfrentar este torneo internacional. ¿Qué viste, Óscar? Es cierto que yo hablaba de emoción violenta, la que Boca vivió en todo el final de 2026, porque Úbeda venía del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, con lo que pasó con Russo, con esa continuidad que evidentemente Úbeda pudo manejar desde el punto de vista de cercanía con los futbolistas. Ahora, al fin y al cabo, es el director técnico de un equipo de fútbol. Se le exigen otras cosas, sobre todo a partir de ahora. ¿Qué viste y qué ves de Úbeda en Boca? No, totalmente. Primero, había que tener la inteligencia emocional para manejar, digamos, esa frustración, pero también ese impulso que generaba la pérdida de un técnico tan importante y sobre todo un padre para lo que es Úbeda y varios de los muchachos, como lo fue Russo. A saber canalizar esa energía. Lamentablemente esa energía no alcanzó para llegar al objetivo final, pero ya se generaron de alguna manera cimientos para lo que va a ser este arranque de temporada, entendiendo la continuidad de Claudio. Bueno, y entonces aparece el nombre de Marino Inestrosa, futbolista picante, un revulsivo. Nosotros lo fuimos marcando a lo largo de todo este final de 2025. Un futbolista que da la sensación que el plantel de Boca necesita. Ahora, no sé si era Marino Inestrosa. ¿Qué nos podés contar vos de él para saber qué le podría aportar a Boca? Es un jugador que tiene cambio de velocidad, irreverente. No voy a decir que, para mi gusto, un poco alto en la irreverencia, pero es ese jugador revulsivo que se necesita, que rompa el esquema, que genere conflicto en la cancha y no fuera de ella. Siento que es un buen muchacho, solamente que tendrá que entender lo que es la filosofía de Boca, la cultura Boca, y saber entender y compenetrarse con los muchachos en el momento de encarar diferentes compromisos con la, digamos, con la altura y el estrés que genera una institución como la Ceneice. Óscar, a propósito de esto que estás marcando y que honestamente apenas lo vimos y lo escuchamos hacer algunas declaraciones en su propia tierra, en Colombia, lo atamos directamente a qué podrían ser esas declaraciones en Boca. Evidentemente tiene una personalidad muy destacable y que eso es fundamental para jugar en un equipo grande como Boca. Ahora, si tuvieras relación con él, si fueras un amigo, un familiar, alguien de su entorno, ¿le dirías que ese tipo de declaraciones en Argentina y puntualmente en Boca tiene que apaciguarlas, reservarlas? ¿Le darías ese consejo? Y yo lo que pensaría es más bien tener la suficiente inteligencia para entender dónde llegó. Al principio, si bien mostrar su personalidad, leer perfectamente las entrelíneas del vestuario, del entorno, del periodismo, de los directivos, y que sus declaraciones vengan desde esa, no desde esa emotividad, pero sí desde la inteligencia de interpretar dónde llegó y la responsabilidad que tiene, no solamente con el Club Ceneice,
sino con todos los colombianos que pasamos y que pasarán en el futuro por la institución. Digamos, que en un plantel ordenado, un capitán eso lo resuelve, digamos. Paredes, en las primeras conversaciones con él, de a poco puede hacerle sentir esa prudencia que hay que tener en Boca por su caja de resonancia. Total, pero pasa más por su inteligencia, porque al final del ejercicio quien toma la decisión de seguir haciendo declaraciones o comportarse de alguna manera es el mismo jugador. Yo le puedo dar todo el consejo que pueda, lo puedo arropar, llevar por la institución de la mejor manera, pero al final el que toma la decisión de si sigue siendo picante o no es él. Oscar, yo te quiero preguntar, suponete que te está llamando en este momento, después de la charla con nosotros, Marino Hinestrosa, y te dice y te pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganarme al público Ceneice? Obviamente que la respuesta fácil va a ser salir campeón de todo, sí, pero yo soy uno de los que sostiene que el hincha de Boca le importa más la actitud que tal vez el hecho de jugar bien. ¿Vos qué le dirías? Una sola cosa que tiene que hacer. Yo creo que pasa más bien por entender y conocer el grupo, porque al final del ejercicio el grupo es el que le va a dar la mano y él le va a dar la mano al grupo. Si cala perfectamente, posterior, el club, cuando entras a la Bombonera, cuando vas en ese camino, en el microbús y sientes cómo te golpean la ventana, sí o sí, vas a entregarlo todo en la cancha, porque es la pasión que te genera el hincha de Boca. A mí, de las cosas que me sorprendió fue recién llegado, lo voy a decir literal, sin que la gente me conociera, me puteaba pegándome en la ventana y me decía, economía no tienes que darla toda. Ya el compromiso estaba marcado. Y es el primer recuerdo que tengo de Boca, cuando me pegaban en la ventana, y yo decía, si no la meto toda, me van a matar aquí. Así que el compromiso se generaba desde el mismo momento que aterrizas y te calas la camisa de Boca. Bueno, pero vos recordás, y ustedes seguramente también, los primeros partidos de Oscar Córdoba en Boca no fueron fáciles. Incluso quedó una conferencia histórica de Carlos Bianchi diciendo, antes de que le pregunten, antes de saludar algo, Córdoba va a seguir atajando a los periodistas. O sea, fue un momento difícil y lo pudiste revertir. Y en eso también el apoyo de la gente estaba. Bueno, son dos momentos. El momento que llego a Boca es en el segundo semestre del 97, claro, donde calo perfectamente la institución. Mi primer partido fue contra Independiente, empatamos 1-1 y me fue muy bien, y siento que eso fue lo que me permitió de alguna manera tener un colchón de ahorro para el resto de lo que fue el segundo semestre, donde las cosas no me salieron tan bien, porque el segundo partido fue en cancha de Vélez contra Platense, que ese es mi debut oficial con Boca en el torneo local, y también me fue muy bien. No, yo vengo en la curva descendente, fue para el segundo semestre, primer semestre del año 98, y es el que me aleja de ser titular de la Selección Colombia. Pero el espaldarazo de confianza que me genera Bianchi, y luego el penal que le atajo a Gallardo, permite que el hincha de Boca se siente identificado conmigo, y de ahí nunca más paramos en resultados positivos y los títulos. Claro, Bianchi mitad de año del 98, exacto, cuando claro, llega y ordena lo que era un plantel muy rico, sí, pero bueno, toma decisiones fuertes, y la de Córdoba fue una. Oscar, permitime que le voy a preguntar a Emi específicamente por qué todavía Marino Hinestrosa no es jugador de Boca, ¿qué falta? Bueno, tiene que ver, en el fin de semana Atlético Nacional emitió un comunicado que para mí bastante a tiempo, porque se empezó a generar rumores de una deuda de Atlético Nacional con el jugador. Sí. Y eso no existió, o por lo menos yo nunca tuve esa información. Este es el comunicado, el que está en pantalla. Este es el comunicado, exactamente. Se empezaba a especular que si vos preguntabas también en Boca y preguntabas acá en el entorno del jugador, te decían, no es así. Atlético Nacional no tiene una deuda con el propio jugador. Por lo tanto, desde ese lado no hay diferencias. Sí, siempre cuando se hacen este tipo de pases, tiene que ver con distintas comisiones, con el hecho de, bueno, quién fue justamente el que hace el pase y todos esos porcentajes mínimos que no hacen caer una operación, pero que los tenés que concordar. Y yo creo que también esto de que recién el 2 de enero Hinestrosa se puede llegar a sumar porque Boca está de vacaciones, sí, y Atlético Nacional hasta último momento trata de sacar su mejor ventaja. Por eso digo, desde el principio en Boca están confiados, y en Atlético Nacional también, que el pase se va a hacer. Yo creo que ya en estas horas limarán esos detalles, pero no se avanzó tanto que es muy difícil que pase algo que tiene para tal operación. A ver, el monto es $5 millones y el monto ya está aceptado. Por eso digo que
en salir ese de ahí es difícil. porcentaje es muy difícil que se caiga. Pero bueno, seguramente será el primer refuerzo. Veremos si será el 2 de enero o un poco más tarde, pero va a ser el primer refuerzo de Boca. Saquemos a Inestrosa de la ecuación, Oscar, de lo que viste del cierre de 2025 a lo que se viene, que es ni más ni menos que la Libertadores. No solo la Libertadores, porque en el ámbito local Boca también va a tener que seguir dando la cara. De hecho, hace casi 3 años ahora que no da una vuelta olímpica y empieza a ser una cuestión pendiente. ¿Qué viste, qué te gustó y qué sentís que tiene que atacar Úbeda, mejorar? A ver, lo que alcancé a ver fue ese envío anímico de lo que fue la situación adversa de la pérdida de su técnico. Eso de pronto, de alguna manera, genera algún tipo de espejismo que se genera por ese mismo compromiso con esa persona que se fue, con la institución, con el momento, con el hecho de que estaba cerca de un título o de llegar a una final y que al final se perdió por detalles. Ahora ya, con unas bases más claras, yo sentiría que Boca necesita un jugador como Inestrosa, un revulsivo, necesita un refuerzo más en el medio campo y un defensa. Para poder enfrentar este tipo de competencias tiene que generar la confianza para que el equipo no pierda el norte, mantenga una solidez defensiva y que le permita sumar fichas cuando va al ataque, que se sienta esa confianza que atrás está lo suficientemente respaldado para abandonar un poco y ser un poco irreverente hacia los rivales, porque Boca es Boca y tiene que demostrarlo en la cancha. En el arco, la evaluación de Marchesín, ¿cuál es? Te lo aclaro, pues nosotros acá mismo en esta mesa dijimos que notamos que es un gato, unos reflejos notables, un arquerazo bajo los 3 palos, pero que a lo largo de todo el año dio muestras de que le cuesta mucho ser dueño del área, que es algo distinto para un arquero. Una cosa es ser un gran atajador y otra cosa ser dueño del área. ¿Vos viste algo similar? ¿Ves algo así? ¿O tu evaluación es distinta? No. Verdaderamente me siento muy identificado. Noté algunos fallos en el momento de generar ese paso hacia adelante y rectificar, y eso siempre o sales o te quedas, pero no generas ese movimiento porque es que lleva a confundir al defensa. Y de la misma manera, cuando tratas de apropiarte de lo que es el área completa, si juegas adelantado o te la juegas jugando adelantado, pero ya su estilo está muy marcado y es muy difícil cambiar en ese sentido. Oscar, cambiando de punta a punta en la cancha, hoy en los títulos hablábamos de la llegada de Miguel Ángel Borja al fútbol mexicano, con su salida de River, el deseo de intentar llegar al Mundial, el coqueteo que hubo con Boca, con sus declaraciones. Hemos cruzado información con Emi Radi en estas semanas para saber si era cierto, si no era cierto, que Boca podía intentar incorporar al delantero. ¿Te sorprendió todo este mes de Borja, su declaración, su salida de River con este coqueteo con Boca, o lo tomaste con naturalidad, más allá de que finalmente terminó jugando en el fútbol mexicano? No, me sorprendió cuando vi las declaraciones tanto de un lado como del otro. Me pareció bastante extraño comparándolo con el mismo Gareca, el mismo Ruggeri. Y más en estos tiempos donde se marca tanta, digamos, las diferentes orillas de los equipos y el tiempo que estuvo en el equipo en River Plate. Me pareció muy raro, muy extraño. Y bueno, pues el desenlace está claro. Se fue para el fútbol mexicano. Siento que iba a ser incómodo, pero es un gran jugador y podía marcar diferencia. Quizá en los 90 o en los 80 era un poco más probable el cambio. Bueno, habíamos repasado los cambios de jugadores, sí. Mismo de River a Boca con un paso intermedio ya no es tan usual. Ahora que se habla tanto también del caso Sebastián Villa, ayer una foto con Quintero, el rumor desmentido desde River como posibilidad, pero su foto con Juanfer, sé que son amigos, que comparten representantes, que seguramente pasen la fiesta juntos, pero bueno, hoy por hoy parece muy improbable, Oscar, creo que Sarachi fue el último caso de River a Boca, o de Boca a River, que hizo sin ser un futbolista. En un solo año en River, hizo ruido y golpeó y fue sin estar tan identificado. Claro. Yo creo que son contados en la mano. Más bien hay que pensar si lo van a realizar, es darle la vuelta, es
mandarlo a México y luego devolverlo, pero en este momento, por cómo se dan las cosas... Una escala larga. Difícil. Una estrategia a largo plazo. Un Se ha año agudizado Cruz Azul y después volver. No, y además se ha agudizado mucho el fanatismo en una era de redes muy Sí, claro, diferente a muy lo que distinta. era antes. Sí, total. Ahorita hay que competir con demasiados frentes. Claro. La pasión de la gente, las redes sociales, cómo te castigan permanentemente y están prestos a cualquier detalle para darte duro. Si lo pensás, Oscar, agradeces que no hubiera redes en tus tiempos hoy, tu carrera como futbolista. Si solamente con esa frase de Diego en su momento nos armó un tierrero, imagínense cómo sería hoy. ¿Te imaginas lo que sería hoy el bombardeo? Pero bueno, tiene que ver con esta realidad y también es parte de, seguramente, y esto hila con lo que hablábamos de Inestrosa, con lo que un futbolista tiene que estar preparado para afrontar hoy. No es menor una declaración como las que le vimos hacer a Inestrosa, pero en otro contexto, traerlas acá y después sobrevivir a esa cuestión. Ese es el punto. Si vos lo demostrás dentro del campo de juego, el hincha no te va a recriminar nada. El punto es que en las malas, ahí te hacen recordar esas frases. No, y sobre todo, está bien, Nacional es uno grande de Colombia, pero Boca es grande del continente y del mundo. La caja de resonancia es bastante importante en lo que repercute cualquier coma mal puesta. Eso sí está claro. Y lo que es el puesto de arquero también, porque fíjate lo que dice Córdoba, el Pato Abondanzieri. Yo recuerdo una frase, el Pato Abondanzieri cuando llegó a Boca ya era un arquero que probado en Central, con mucha experiencia, pero recuerdo una frase del Pato que Córdoba lo mejoró en cuanto a los saques. Claro. Y lo reconoció, y es esa competencia de entrenar y ayudar al que después te puede sacar el puesto. Y sobre todo en los arqueros eso se nota mucho. Bueno, Oscar, inclusive tu visión está buena. Es uno de los casos más notorios que recuerdo de mejoría de un arquero en un club como el Pato Abondanzieri. Sí, cuando él llegó a Boca no tenía esa capacidad de pegada que le adosó después. ¿Cuál? No, el Pato le pegaba bien. Lo que pasa es que de pronto no generaba el tiempo suficiente para perfeccionar la pegada. Y conmigo pues era una regla de oro lo que era jueves que hacíamos fútbol. Mirá. Porque es que, aunque la gente no lo crea, la Bombonera tiene su, pues en lo personal, siempre entendí que tenía su truco. Era, por ejemplo, el lado de los palcos, yo no lo podía poner a picar. Yo le pegaba de tal forma que a la hora le caía en el pie a Guillermo o al que estuviese en ese costado. Mientras que por el lado de la platea, yo sí le pegaba con rosca porque ese lado, la grama, me amarraba el saque. Entonces, con el Pato generamos 15, 20 minutos de saque con derecha. Bueno, él con la derecha, no le daba con la izquierda. No, pero un gran ser humano que, si algo tengo que agradecerle a él, fue que siempre tuvo su apoyo. Y no es fácil encontrar un compañero en el arco que está esperando su oportunidad y que te apoye de la manera que me apoyó. El Pato definió con su pegada una sudamericana. Claro. Con un penal. Tal cual, con un penal. En penal. Se fue a trepar ahí a los palcos después. A mí Bianchi no me dejaba patear penal porque sabía que yo lo botaba. Te cortó las alas, Carlos. Pues yo me acuerdo que fue un torneo de invierno o de verano, no me acuerdo, fui a patear un penal con Racing. La pelota no ha caído todavía, sigue dando vueltas en la estratosfera. Entonces, desde ese día, A partir de ahí no. el último que pateaba era el Vasco Arrobarrena y después seguía yo. O sea, mal todo. Y si había uno más, ibas más atrás todavía en la lista. Bueno, Oscar, pero Sí. en nuestra lista sos de los primeros, así que es un placer charlar Me con quedé, vos. perdón, Dale. con la curiosidad de la hija. No sé si era un dato muy difundido, pero no había escuchado nunca que tu hija ataja. ¿Cuántos años tiene y en dónde? Ella ahorita este año va a atajar en Internacional. Es un equipo que se llamaba Equidad, cambia su razón social. Atajó en Beşiktaş de Turquía, estuvo un año también por allá, Atlético Nacional. Se congeló. Pero Ahí tiene va. una linda nueva institución, porque esta es una nueva institución que está
que se está repotenciando con la llegada de los nuevos directivos y que desde el cambio de nombre genera una nueva expectativa hacia el sur de Bogotá. Escúchame, ¿es de tu escuela? ¿Como arquera? No, yo no tengo escuela. Yo no tengo escuela. Yo soy Y bueno, muy mal es tu profesor. escuela esa, sin escuela. No, empezamos entrenando, pero me di cuenta que no tengo solo tenía paciencia para enseñarle al Pato y no a ella, así que... Te No, dijo, pero estaba papá, bien, estaba bien. ocúpate de ser papá, déjame a mí que por mí hago mi camino. No, era conflicto permanente cada que sentábamos a comer. Yo le decía, pero Vanessa, atajar es muy fácil, es sentido común. Pero bueno, es parte de esa evolución como entrenador que nunca fui y que respeto mucho, porque eso tiene un ángel, uno tiene que tenerlo para poder enseñarle a los muchachos. Oscar, un placer como siempre hablar con vos. Te mandamos un abrazo, felices fiestas, saludos a Vanessa y a la familia y nos volveremos a encontrar ya en 2026 seguramente. Hola gente, ¿cómo andan? Vamos con información clara y bien al hueso sobre una situación que empieza a definirse en Boca de cara al 2026 y tiene como protagonista a Brian Aguirre. El cierre del año dejó varias conclusiones puertas adentro y una de ellas es que Aguirre perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico. Lo que parecía una apuesta fuerte cuando llegó desde Newell's, hoy está lejos de consolidarse y el delantero arranca el nuevo ciclo claramente desde atrás. En el tramo final del Clausura, Claudio Úbeda encontró respuestas en otros nombres y eso fue determinante. La explosión de Ezequiel Ceballos cambió por completo el mapa ofensivo, desplazándolo del equipo y quitándole protagonismo. Aguirre pasó de ser titular habitual a quedar relegado, al punto de no ser convocado en partidos decisivos, como la semifinal ante Racing. El contexto tampoco lo ayuda. La llegada inminente de Marino Hinestrosa, un extremo con presente internacional y características similares, achica todavía más su margen. En Boca entienden que, con ese escenario, lo mejor para el jugador puede ser una salida, siempre y cuando aparezca una propuesta que convenza a todas las partes. Y ahí entra otro dato clave. Nacional y Peñarol ya sondearon la situación, aunque por ahora solo de manera informal. El interés existe, pero el gran escollo es económico. Boca invirtió 4,6 millones de dólares por su pase y no está dispuesto a regalarlo, por lo que una transferencia directa parece compleja. La opción del préstamo también está sobre la mesa, pero todavía no hay definiciones. Los números explican parte de esta realidad. Desde su llegada en 2024, Aguirre disputó 37 partidos oficiales, sumó 1.840 minutos, marcó 4 goles y dio 4 asistencias. Tuvo un tramo con continuidad, pero su participación cayó fuerte en el cierre del año, justo cuando el equipo levantó rendimiento con otras variantes ofensivas. En definitiva, Brian Aguirre hoy no es prioridad en Boca. El club está abierto a escuchar ofertas y el mercado puede marcar su futuro en las próximas semanas. Con Ceballos afianzado e Hinestrosa en camino, su continuidad en la Ribera depende más de lo que llegue desde afuera que de una recuperación interna. Veremos si este verano le abre una puerta de salida para relanzar su carrera. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like, que es totalmente gratis.